Las vacunas. Fases y funciones de las vacunas. ¿Qué es la vacuna? Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad. La inmunidad del organismo está formado por los glóbulos blancos o leucocitos que se encargan de efectuar respuesta actuando como la defensa principal del organismo contra antígenos o cuerpos extraños como virus o bacterias. De esta manera evitando una enfermedad. Por lo tanto, estimula la producción de anticuerpos. ¿Para qué sirve la vacuna? La vacuna le enseña a los glóbulos blancos del organismo al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden. La vacuna lo expone a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Los virus. La vacuna no. Veamos ahora el video. Una vacuna es esa inyección que de niños de solo nombrarla nos atemoriza bastante, pero también a algunos adultos puede causarles gran temor. Sin embargo, es un elemento que nos protege de enfermedades que pueden ser de leves a discapacitantes y en el peor de los casos, mortales. Las vacunas surgen de los mismos virus o bacterias que causan la enfermedad. Estos patógenos son tratados en los laboratorios y convertidos en el medicamento que al administrarse pondrá en alerta nuestro sistema inmune, el cual activa las defensas que identifican y atacan a estos agentes malignos. A esta reacción, provocada por la vacuna, se le llama inmunidad. Las vacunas son el instrumento clave para prevenir y combatir diversas enfermedades, como la viruela, el sarampión o la poliomielitis, padecimientos que a lo largo de la historia han dañado de forma importante la salud humana. ¿Cómo funcionan las vacunas? Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. ¿De qué se encargan los linfocitos? Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. ¿Qué ocurre luego de una infección? Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo.
La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Ahora las fases de la vacuna. Después de que un laboratorio logra diseñar una vacuna, la candidata debe superar un largo y también estricto proceso para comprobar que es segura y efectiva para las personas. Los centros de investigación o los proyectos que llevan a cabo vacunas explican que hay al menos 3 fases que debe superar una vacuna antes de llegar a la población general. Una vacuna, antes de que llegue a humanos, necesita superar una fase llamada fase 0 o preclínica, que aquí incluye pruebas in vitro y también pruebas en animales. En esa etapa, la vacuna debe demostrar que es segura y funciona en animales. Si supera esta prueba, entonces entra a unos estudios clínicos en humanos que se divide en 3 fases. En la fase 1 se prueba en grupos de entre 20 y 100 personas saludables. El estudio se centra en confirmar que no representa una amenaza para la salud, que sea efectiva, identificar efectos secundarios y determinar cuál es la dosis adecuada. La fase 2 es un estudio a mayor escala en el que participan hasta cientos de personas. Aquí se evalúan los efectos secundarios más comunes en el corto plazo y cómo reacciona el sistema inmune a la vacuna. La fase 3 es un ensayo muchísimo más grande, en el que participan varios miles de voluntarios. Aquí se compara cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas respecto a las que no. Esta fase también sirve como una nueva oportunidad para identificar otros posibles efectos secundarios que no hayan surgido en la fase 2. Ya son 4 las compañías que se encuentran en la fase 3 de pruebas de sus vacunas experimentales contra la pandemia. Esa es la última fase de los ensayos antes de que reguladores aprueben la producción, distribución y aplicación de la vacuna. Estas son las vacunas que están en fase 3 para combatir la pandemia. En primer lugar, tenemos a los laboratorios Sinovac Biotech de China. La empresa china anunció en julio el inicio de la fase 3 de los ensayos de su vacuna en Brasil. Aquí los participantes son cerca de 8.870. También tenemos a la vacuna de AstraZeneca, que de hecho está apoyada por la Universidad de Oxford. Esta vacuna se demostró ser segura y que genera anticuerpos y células T para combatir el virus. Aquí los participantes son más de 20.000. Moderna fue la primera empresa en probar una vacuna experimental en humanos. Según informó la compañía en mayo, la vacuna había dado indicios de que podría entrenar al sistema inmunitario para combatir al coronavirus. Moderna señaló que se habían encontrado anticuerpos neutralizadores del virus en las primeras 8 personas que participaron. Ahora en la fase 3 participan más de 30.000 personas. Otra farmacéutica se llama Sinopharm, que se unió con los Emiratos Árabes, en la cual en su fase 3 tienen unos participantes de cerca de 15.000 personas. Las vacunas se desarrollan, prueban y regulan de manera muy similar a otros medicamentos. En general, las vacunas cuentan con pruebas más meticulosas que los medicamentos porque por lo general es mayor la cantidad de humanos en los ensayos clínicos de las vacunas. Gracias por su atención.